¿cómo están? Bienvenidos a otra cápsula, niños, papás, adolescentes. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el título que le puse es 21 trucos para domar adolescentes. Quizás les parezca un poquito fuerte o grotesco, pero a veces hay adolescentes que verdaderamente la rebeldía es tal que pareciera que hay que domar. O por otro lado, es esta como desesperación de los papás de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Si estamos intentando hacer las cosas bien, desde el amor, desde el corazón, pero a veces esto no está funcionando. Bueno, fíjense que hace años hice este libro, que es el libro de Aprende a convivir con tu adolescente, y ahí hay una publicación de estos 21 trucos que hoy voy a compartir con ustedes. Probablemente en esta cápsula toquemos aproximadamente la mitad de ellos y habrá una segunda cápsula donde completemos estos 21 trucos. El primero de ellos es celebrar la pubertad. ¿Qué significa? Significa que en esta etapa de transición que se están haciendo de niños a adultos, a veces como adultos, ¿qué observamos o qué decimos de ellos frente a ellos? Inclusive en una reunión social, a la hora de la comida. Es que está de sangrón, es que está en la época de la punzada, es que está de chocante, es que ya es puberto, y eso lastima a los adolescentes. ¿Por qué? Porque en la adolescencia la inquietud en la pubertad es mostrar que ya crecí, mostrar que ya no soy el niño, todavía no el adulto, pero es una etapa de transición. Entonces, celebremos la pubertad, celebremos que está en esta etapa de crecimiento, de desarrollo, pero sobre todo en la pubertad también atañe a la sexualidad. ¿Qué es? Que si de pronto él o la adolescente hace comentarios que tienen que ver de acuerdo a la sexualidad, bueno, hablar con ellos, no satanizar, no juzgar, no criticar, ¿por qué hablas así de tu cuerpo? ¿Dónde lo escuchaste? Sino simplemente llegar a esta etapa de la pubertad pues con todo el esplendor. Yo inclusive a algunos papás les recomiendo que cuando llega esa primera menstruación, pues se lleve un arreglo de flores para celebrar ese cambio de antes y después. Pero ojo, por favor, no es compartir con el vecindario, con toda la familia, ay, ¿qué creen? Ya es señorita, porque esto también avergüenza a los adolescentes. Entonces sí, ser muy cautos y celebrar esta parte del crecimiento, pero de manera familiar, personal, de la intimidad, es en el ámbito de la intimidad. Un segundo truco es, se los veo, no deje que sus adolescentes lo escandalicen. Insista en escucharlo todo y compárelo honestamente con su propia adolescencia. Los adolescentes no son extraños. Los extraños a veces somos nosotros como padres, que lo que queremos es estos hijos perfectos, que lo que queremos es volcar nuestras frustraciones. Lo que nosotros no pudimos hacer en su momento, empezamos a verlos ya de unos 65, de unos 70, de unos 80, y entonces en lugar de compartir y convivir con ellos y darnos cuenta que mucho de lo que hoy ellos están viviendo, también nosotros lo vivimos como adolescentes. Entonces aquí la petición sería, regrese usted, hombre, mujer, papá, mamá, a esa etapa para revisar si realmente es tan distinto como usted lo vivió. Un tercer truco sería, permanezca en contacto con sus adolescentes. Llévenlos, vayan juntos a andar en bicicleta, a subir la montaña, a juegos de mesa, armar rompecabezas. Es en cualquier lugar o cualquier circunstancia donde no se tenga el control. Esto ayuda muchísimo. Por ejemplo, los juegos de mesa, que ahora están algunos ya muy de moda, permite saber cómo el adolescente se muestra cuando pierde o cuando gana. Pero también valdría la pena hacer una revisión personal de usted, como papá o mamá. ¿Qué pasa con usted cuando pierde o cuando gana? Entonces, vale la pena hacer este tipo de ejercicio donde ni el adulto ni el adolescente tiene el control. Otro truco más es el cuarto. Mantenga a los adolescentes en movimiento. ¿Qué significa? Un adolescente es un problema cuando empieza a estar estático, cuando se aburre, cuando
está mirando al techo, tirado en su cama, sin hacer nada. Es un adolescente en riesgo. Los deportes salvan vidas, los deportes ayudan, pero ojo, no necesariamente tiene que tener el traje de la última moda para jugar tenis, para que le paguen la clínica de tenis y que al final, después de 2 clases, bueno, pues el chico o la chica ya no le gustó el tenis. No, puede ser, hagamos un pequeño reto, subir y bajar las escaleras 10 veces, sacar a pasear el perro, pero no de manera de flojera, sino con trote. El poder promover este tipo de actividad física y bueno, si es un deporte de conjunto estaría mucho mejor porque esto nos favorece la socialización entre los adolescentes. Otro truco que les leo es es el número 5. Establezca las reglas claras. Regla de oro en adolescencia, negociar. Pero en adolescencia, ¿cómo se negocia? Cuando uno negocia, es porque el otro a lo mejor pierde un poquito, pero gana algo. Esa es la negociación. Entonces, un ejemplo, vas a usar el celular solamente media hora. El adolescente va a reclamar. No, es que yo lo quiero 5 horas. Bueno, pero es que yo considero como adulto que 1 hora es suficiente. Negocien. La media entre 1 y 5, a lo mejor son 2:30. Entonces, establezcan los límites. Sí, pero va a ser de 5 de la tarde a 8 de la noche. Eso ayuda a que el adolescente se comprometa con una regla. Firme la regla. A los adolescentes se les olvida. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué acordamos? Bueno, pues la negociación y la regla fue esta. La escriben en un papel, la firma el adolescente, la firma el padre y la madre, generalmente que estén de acuerdo con esa regla, y la pegan en el refrigerador. ¿Por qué ahí? Porque ahí todo el mundo va a abrir el refrigerador y se acuerda de cuál fue la regla. Si no lo anotan, para el 4º o 5º día, lo que sucede es que al adolescente se le olvida. Y como papá y mamá de pronto tienen 1000 cosas por qué estar preocupándose, pues resulta que entonces, no, yo no dije eso, tú no dijiste esto, y ahí es donde tenemos los grandes conflictos. Una vez papelito habla, no hay posibilidad de equivocación porque lo firmó el adolescente. Como número 6 es, no fomente el castigo como una manera de tener al adolescente bajo control. ¿Qué significa? El enojo hace que se pierda el control. Cuando los chicos, por ejemplo, reprobaron alguna materia, y ese día yo estoy más o menos de buenas, como papá o mamá, digo, qué barbaridad, qué vamos a hacer, cómo es posible, echarle ganas, hijo. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que si ese día yo estuve de malas, tuve un conflicto con el jefe, me fue mal en la oficina, algo sucedió, entonces es, no es posible, y entonces te quedas 3 meses sin salir, y no puedes esto, y entonces hay un descontrol. Fíjense, regla de oro, si yo me enojo, lo que estoy educando es cómo se enoja mi hijo o mi hija. Para el enojo hay que respirar profundo, hay que detectar qué me enojó, quién me enojó y después decirlo en este mismo tono de voz. Me molesta mucho que si tu única obligación es el estudio, hayas reprobado 5 materias. ¿Qué propones? Esto es totalmente diferente porque estamos ayudando al crecimiento, a la maduración y a la responsabilidad del adolescente. Si los chicos se rehúsan a hacer lo que se les pide, rehúsese a proveer bienes y servicios para ellos. No peleen, solamente es, si tú no tiendes tu cama, pues yo no te doy tu domingo. Fácil, no tiene que enojarse. Como número 8, el truco número 8, no trate de proteger a los chicos de las consecuencias naturales. Lo mejor que puede suceder aquí es enfrentar la realidad. ¿Qué significa? No estudió para física, reprobó física. No vaya con la maestra de física y le diga, por favor, déjele un trabajo extra para que pueda pasar. No les resuelva. Enséñelos a asumir las consecuencias de sus actos. Como número 9 es, no los amenace con nada que no esté dispuesto a hacer. Finja que no pasó nada y que cree expectativas para que los chicos esperen la reacción.
¿Qué significa? Que si usted amenaza y no cumple la amenaza, los chicos, y usted lo sabe bien, los adolescentes lo van de alguna manera a mostrar después. Y entonces ahí sí la rebeldía va en incremento, porque no me cumplen lo que me dicen. Bueno, pues en esta cápsula yo les voy a dejar estos primeros 9 trucos para domar adolescentes. Como ven, no es domar, es simplemente entrar en esa negociación. Muchísimas gracias y suscríbase a este canal. Hasta luego.